¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Día de hoy vamos a ver la clase de orbitales libres. Em, Les voy a compartir pantalla. Quisiera empezar con em, un breve resumen de lo que ya sabemos, qué es un orbital, cómo funciona eso de los orbitales y de los electrones. Listo. Entonces, recordarán ustedes que un átomo se compone por un núcleo, protones y neutrones están en el núcleo. Los protones con su carga positiva le dan pues justamente esta carga al núcleo. Y por otro lado tenemos electrones que están orbitando, es decir, moviéndose alrededor del núcleo atómico. Y estos electrones van a moverse en lo que llamamos una órbita o un orbital atómico, ¿no? Es decir, es una región en donde podemos encontrar a los electrones. Estas regiones pues no son al azar, no son arbitrarias, están bien definidas. De hecho, les damos algo que se llama un número cuántico, aquí ejemplificado con la letra n. Entonces, la órbita más cercana al núcleo le llamamos la n1, el número cuántico 1. A la segunda órbita, n2, a la tercera, n3, y así sucesivamente. Algo muy importante de recordar es que las órbitas, mientras más se alejan del núcleo, más cantidad de energía tienen. Es decir, los electrones que se encuentran en N1 tienen menos energía que los que están en N2, y los que están en N2 tienen menos energía que los que están en N3, y así sucesivamente. Eh, Otro número importante en cuanto a órbitas de los electrones es el número cuántico secundario, o I. En algunos libros encontrarán su término, que es el momento angular. Es muy importante, por supuesto. Este numerito, el número I, es un número entero que tiene valores que van de 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Números enteros del 0 en adelante. Y tienen como regla general que tienen un entero menos que n. Es decir, si n fuera 1, como la regla dice que el número i es n menos 1 y n es 1, n menos 1, 1 menos 1, 0. Entonces i sería 0. Por ejemplo, si n es 2, le quitamos 1, entonces i sería 1. Aquí está. Y así sucesivamente. Entonces, eh, este número i, número cuántico secundario, es muy importante porque define la forma que tiene el orbital. Número cuántico secundario nos habla, dependiendo de su valor, de varias formas del orbital, es decir, cómo está distribuido a nivel tridimensional. Entonces, si los orbitales tienen un número i igual a 0, se denominan orbitales S, es decir, su forma es S, y esto le llamamos las subcapas. ¿Por qué? Porque sabemos que están en, por ejemplo, N1, ese sería su capa, y su subcapa sería el número I. En este caso, si es 0, sería subcapa S. Si el valor de I es igual a 1, corresponde los orbitales P, es decir, la forma P, o subcapa P. Si los orbitales son 2, se denominan orbitales D. Y bueno, así sucesivamente. Esto es importante comprenderlo para justamente entender cuando hablamos de capas y subcapas. Ya decíamos, la capa está dada por el número cuántico n,
y la subcapa por el número subcuántico I. Entonces, tenemos ahí dos numeritos importantes. Vemos aquí que, como decíamos, la subcapa se refiere a la forma que adquiere el orbital. En S, por ejemplo, es una órbita esférica. En P es una forma que le llaman de campana, aunque no parece mucho una campana, pero bueno, así le llaman. La forma D, E, F, etcétera, pues son más complejas, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de la forma D. Y bueno, esto tiene una notación, realmente es sencilla. La notación o cómo los nombramos es el número de la capa cuántica, es decir, el número n. Por ejemplo, aquí vamos a ver la notación para el hidrógeno. El hidrógeno tiene el número 1. ¿Por qué? Porque su electrón está en la órbita n igual a 1. En el hidrógeno es bastante fácil porque solo tiene un electrón, entonces ese único electrón pues está en la única órbita que tiene, que es la N1. Subcapa S, ¿por qué S? Pues otra vez S es la letra que designa el orbital, la subcapa, y en este caso, como solo hay un electrón, está N es 1, 1 menos 1, 0, y como decíamos, cuando I es igual a 0, la subcapa siempre es S. Y como superíndice tenemos al número de electrones en esta subcapa, en este caso 1, porque el hidrógeno siempre tiene un solo electrón, ¿no? En términos generales. Entonces, pues esto es muy fácil. Simplemente decimos que el electrón se cuenta en 1s1, ¿no? Por ejemplo, la notación aquí abajo que vemos, 2p4. 2p4 indica 4 electrones. Acuérdense, el último número es el número de electrones. En este caso, que se encuentran en la subcapa P, porque I es igual a 1, con un número cuántico principal de 2, es decir, N2. Entonces, 2p4 están en el orbital 2, en la subcapa P, o en la forma P, y son 4 electrones, 2p2. 3 de 8, igualmente son 8 electrones que están en la subcapa D, en el orbital N3, y así sucesivamente. Esto nos permite entender los enlaces covalentes. Un enlace covalente, como ya saben, es la interacción que tienen dos átomos al compartir un electrón. Y en realidad, pues cuando hablamos de orbitales atómicos, vean ustedes, lo que vemos es que en los enlaces covalentes hay una translocación, una superposición de los orbitales atómicos. Entonces, aquí se ve con las sombras más oscuro, en donde se sobreponen los orbitales, y esto en realidad sería el famoso enlace covalente. Aquí tenemos dos tipos de enlace covalente, el sigma y aquí el enlace pi. Otro concepto importante, trascendental, es los orbitales híbridos. Nos dimos cuenta que si bien esto funciona muy sencillo, relativamente sencillo, cuando hablamos de átomos eh, solos, sencillos, cuando estos átomos se unen a otros átomos y los orbitales se combinan entre sí, es decir, los orbitales de dos átomos diferentes se unen, se combinan, esto resulta en nuevos orbitales, que llamamos orbitales híbridos. Es decir, se crean nuevas formas. Aquí algunos ejemplos. Tenemos un orbital S y dos orbitales P. Estos se van a combinar, se unen estas tres regiones y pues lejos de que se conserven dos P's y un S, se crea un nuevo orbital híbrido o nuevos orbitales híbridos, ¿no? En este caso, este orbital con una forma llamada trigonal plana,
que se caracteriza por ángulos de 120 grados. Otro ejemplo, aquí un orbital S que se une con 3 orbitales P. Van a sobreponerse los diversos orbitales y van a crear un nuevo orbital, un orbital híbrido con una disposición tetraédrica. Este se caracteriza por el ángulo de 109.5 grados que se crea. Y bueno, así sucesivamente en esta tabla muy sencilla podemos ver cómo la hibridación de orbitales, un S y un P, nos crea una figura lineal, una forma lineal, es un orbital, le llamaríamos tal cual SP. Un orbital SP2 pues va a ser el híbrido entre un S y dos Ps, y SP3, el híbrido, ya los veíamos estos, y bueno, hay muchísimos otros. Estos son, por supuesto, los principales tipos de orbitales híbridos que existen. A todo esto se lo debemos en gran parte, por supuesto, siempre hay eh, muchas personas atrás de estos procesos, pero Linus Pauling es el padre de gran parte de estos teorías de orbitales y orbitales libres. Y bueno, algunos otros conceptos importantes. Primero, los electrones de valencia. Ya veíamos que los enlaces covalentes son estos que se pueden unir. Entonces, hablamos de electrones de valencia como los electrones que tiene un átomo eh, en su última capa u orbital. Eh, Estos electrones que están en la última capa del átomo son los que van a ser capaces de generar enlaces covalentes, dado de que existan y se formen, por supuesto, con otros átomos. Eh, Como ya vimos, los niveles de energía, N, ahorita veíamos del N1, N2, N3, hay muchos. En general hablamos de que hay hasta 7 niveles de energía, y los subniveles, pues los 4 principales, S, P, D y F. Entonces, bueno, con eso en mente, es importante decir que en cada nivel de energía y en cada subnivel hay un número máximo de electrones que pueden vivir ahí. Es decir, en los orbitales no puede haber un número indefinido de electrones, siempre hay un máximo establecido. Por ejemplo, en los orbitales S, todos los orbitales que estén en subnivel S pueden tener un máximo de 2 electrones. En P pueden tener 6 electrones máximo, en el D 10 electrones y en el F 14 electrones máximo. Bueno, hay la regla de 4, ¿no? Que es fácil, que dice que cada nivel hay 4 más que en el nivel anterior, ¿no? Entonces, S, P, D y F serían 2, 6, 10, 14. Entonces, eh, con esta, con esta pequeña regla de que los orbitales y los subniveles tienen un número máximo de electrones, eh, pues vemos que en cada nivel podemos tener, por ejemplo, en el nivel 1, eh, solo un subnivel, que sería S. En el nivel 2 tenemos dos subniveles SP, esto ya lo veíamos por la correspondencia del número N y la regla que I siempre es N menos 1. I es igual a N menos 1. Entonces, esto de ahí se deriva que en el nivel 2 solo puede haber S y P, en el nivel 3 solo puede haber S, P y D, en el nivel 4 solo puede haber S, P, D y F. Bueno, en el 4, pues evidentemente van a estar todas las posibilidades, ¿no? Eh, y bueno, estas tablitas creo que ayudan muchísimo, por favor, para que las revisen con calma y le ponen pausa y las checan. Aquí el nivel del orbital y pues, los subniveles que pueden estar en él, así como el número máximo de electrones que puede tener cada subnivel. Ojo, esto es por subnivel. Entonces, por ejemplo, en el subnivel S solo puedo tener 2 electrones, ¿ok? Pero en el nivel 2, como tengo S y P, pues en S puedo tener 2 y en P puedo tener 6, ¿ok?
Entonces se sumarían los 2 de S más los 6 de P, 8. En el nivel 3, ¿cuántos electrones puedo tener? Bueno, en S, 2, en P, 6 y en D, 10. Serían 18 en total en el tercer nivel y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces, esta tablita también depende qué les guste más y como la vean, los niveles N1 a N7 y pues lo que podemos tener, el número de electrones que podemos tener, 1s, quiere decir, ya veíamos que N1 y tiene un subnivel S. N2 tiene N2, subnivel S, N2, subnivel P, y así sucesivamente, ¿no? Nos hablan un poco de lo mismo las dos ilustraciones. Y bueno, eh, con todo esto, pues nosotros podemos armar como los átomos, cada uno de los átomos elementales, pues tiene distribuidos sus electrones. Lo único que necesitamos saber es cuántos electrones tiene un átomo. Entonces, eh, con estas reglas que ya habíamos visto y teniéndolas muy presentes, entendiéndolas, comprendiéndolas, pues vamos a poder fácilmente calcular el número de electrones que tiene y por tanto, cuáles son los orbitales que tiene llenos un átomo. Eh, y bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Vámonos con los más sencillos. Primero, por ejemplo, el hidrógeno. Sabemos que tiene un electrón. Está muy fácil. Entonces, si tiene un solo electrón, pues, ese electrón está en N1, pues el primer número es 1. Ese electrón, pues nada más es 1, entonces va a estar en S. Sabemos que N1 solo tiene S. Y a ese solo le caben máximo 2 electrones, pero el hidrógeno tiene 1, entonces es 1s1. Ese sería los orbitales que tienen el hidrógeno, que es el más sencillo. El helio. El helio es un átomo que contiene 2 electrones y por tanto sus valores serían 1s2, nivel 1, subcapa S, con 2 electrones. Acuérdense siempre el último número, el subíndice, es el número de electrones. El litio tiene 3 electrones. Entonces, ojo, aquí podemos ayudarnos cuando son más electrones, nos podemos ayudar de esta imagen muy sencilla. Hay que seguir las flechitas simplemente para decirnos cómo se van a ir llenando los niveles. El primero que se llena es el 1s, por supuesto, es decir, N1 en subnivel S. Después, el N2, subnivel S. Y luego vean, aquí hay que seguir la flechita, 2P es el segundo que se llena, perdón, el tercero. Luego el 3S, el cuarto. Luego el 3P, el quinto. Entonces, depende de cuántos electrones yo tenga, pues los primeros electrones caen en 1s. ¿Hasta qué? Hasta que se llene 1s. 1s puede tener máximo 2 electrones. Luego nos pasamos a 2s, máximo 2 electrones. 2p, ahora hay que llenar 2p. Ya que está lleno de electrones 2p, vamos a 3s. Ahora voy a empezar a llenar los electrones aquí. Entonces, vean ustedes, aquí está el orden y hay que tener en cuenta esta llamada la regla de diagonal o llenado en diagonal de las capas y subcapas de los orbitales electrónicos. Y siguiendo este esquema, pues muy fácilmente nosotros podemos ir poniendo los electrones que tenga un átomo. Lo único que necesito saber es el número atómico, el número Z, que es el número de electrones que tiene un átomo. Y entonces empezar a colocarlos en este orden hasta que se vayan llenando. Recuerden que aquí tenemos en P, ¿cuántos electrones necesito yo para llenar 2P? Pues muy fácil, 6 electrones, porque P puede acumular máximo 6 electrones. Y luego 3S, 2 electrones, se llena. Luego 3P, 6 electrones. Y así sucesivamente.
Eh, Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, 10 electrones, que sería el neón. Aquí nos ponen. Siguiendo la regla de diagonal, imagínense que yo tengo 10 electrones. Bueno, los primeros dos se van a ir a 1s. Pues aquí está claramente que lo primero que lleno es 1s. Luego, los siguientes dos electrones se van a 2s. Fíjense, ese es el máximo que puede admitir. Y luego, los siguientes 6 electrones se van a 2p. P puede admitir hasta 6 electrones. Entonces, aquí ya lo llenamos y entonces ya tenemos lleno 1s con 2 electrones, 2s con 2 electrones y 2p con 6 electrones. Entonces, la configuración electrónica del neón sería 1s2, 2s2, 2p6. ¿Sí? Eh, el nitrógeno. Otra vez, el nitrógeno tiene un número atómico de 7, es decir, tiene 7 electrones. Entonces vamos a ir llenando. Los primeros 2 electrones se van a 1s, los siguientes 2 a 2s, ¿no? Y luego nos faltan 3 electrones. Aquí pues se van a ir a 2p, ¿de acuerdo? Entonces, así tenemos que el nitrógeno tiene 2 electrones en 1s, 2 electrones en 2s y 3 electrones en 2p. ¿De acuerdo? Y sí, absolutamente cualquier átomo, yo simplemente necesito distribuir sus electrones de acuerdo a este diagramita, a este dibujito que ustedes ven aquí. Ese es el que hay que aprendernos, eh, que no es nada del otro mundo. Y por último, los iones. Me gustaría terminar hablando de cómo funcionan los iones. Como ustedes saben, los iones son partículas con cargas negativas, los aniones, o con cargas positivas, los cationes. Eh, y realmente cuando un elemento gana o pierde cargas, está ganando o perdiendo electrones, de alguna u otra manera. Entonces, eh, pues es muy simple. Si tiene más electrones, le sumo esos electrones que tiene más, y si tiene menos electrones, pues se los resto. ¿A quién se lo resto? Pues al número Z, al número atómico de ese elemento. Entonces, por ejemplo, los iones negativos tienen un electrón de más por cada carga negativa. Aquí nos ponen el ejemplo del hierro. El hierro tiene un Z de 9, pero como tiene una carga negativa, eso quiere decir que tiene un electrón extra. Entonces, vamos a tener 10 electrones y ya. Simplemente hago lo que veíamos en las diapositivas pasadas, ¿no? Voy llenando los capas y subcapas. El calcio, igualmente en este caso, el calcio tiene dos cargas positivas. Recuerden, las cargas positivas es un electrón menos por cada carga positiva. Como tiene dos, el número atómico del calcio es 20, menos 2, 18. Quiere decir que tiene 18 electrones. Entonces esos 18, 2 electrones en 1s, 2 en 2s, 6 en 2p, 2 en 3s, 6 en 3p. Y así lo repartimos. Eh, Vean ustedes, nada más como un tip, los últimos números o el segundo número de cada capa y subcapa, la suma de esos segundos números tendría que darme el número de electrones. Eh, Sodio igualmente, el sodio tiene Z11, pero como está como sodio positivo, le restamos una carga, entonces serían 10 electrones nada más y los voy acomodando como ya sabemos. El cloro, aquí como ejemplo final, una carga negativa, es decir, negativo quiere decir que tiene un electrón de más, el Z del cloro es 17 más esa carga, 18, y reparto mis electrones como ya sé. Entonces, la verdad es que es bastante sencillo. Eh, Esto nos ayuda con los famosos enlaces covalentes, las famosas valencias. Y aunque este es otro tema, creo que es muy importante tomarlo acá, porque pues vemos que los átomos pueden unirse, ya decíamos, con estos eh, electrones que tienen en sus últimos orbitales, los electrones de valencia, justamente.
Entonces, por ejemplo, aquí el calcio, los símbolos de Lewis son estos puntitos que les ponemos a los elementos que ejemplifican cada uno de esos puntitos los electrones de valencia. Es decir, los electrones que tiene en su último orbital, esos electrones son los que van a ser capaces de formar enlaces covalentes. Entonces, por ejemplo, aquí el calcio, como tiene dos electrones de valencia, quiere decir que puede formar, se puede unir, ¿no?, con enlaces covalentes con esos electrones, con cada uno de esos electrones. Entonces, aquí abajo vemos los átomos de cloro, dos átomos de cloro que se pueden unir. Si ustedes cuentan los puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 electrones de valencia tiene el cloro, con otro cloro, 7. Lo que va a hacer es que se completa este par electrónico. A los electrones les gusta estar en pares, así funcionan mejor, son más estables los pares electrónicos, y eso va a crear los enlaces covalentes, ¿no? Algunos otros ejemplos: el hidrógeno tiene un solo electrón, ya veíamos, ese es tu electrón de valencia, por tanto, y pues se puede unir aquí con este otro electrón de valencia que está libre, que está solito, para formar un par electrónico y así un enlace covalente. Se están compartiendo el bromo y el hidrógeno ese electrón. Dos hidrógenos, perdón, pueden unirse a un azufre. Vean ustedes, el azufre tiene estos dos electrones desapareados, es decir, sencillos, para formar valencias. Entonces, cada uno de los hidrógenos, tenemos dos hidrógenos, se puede unir con este azufre y completar los pares electrónicos. Como les decía, la tendencia de los electrones siempre va a ser a completar pares electrones. Nitrógeno, igualmente, vean, y muy bonito cómo se forma el electrón. Y bueno, pues este es el tema. Espero haya sido de utilidad, espero le hayan entendido y pues nada, estudien mucho.